Bueno, bienvenidos todos, sobre todo porque es para mí interesantísimo el ver cómo somos capaces de trabajar juntos, generando emociones y experiencias. Eso es lo primero. Felicito a la organización de esta iniciativa y, sobre todo, desde las instituciones, tanto a la Alcaldía como a la Diputación, que apoyéis junto con Gobierno de Aragón esta iniciativa, este festival que es un cúmulo de experiencias, ¿verdad? Una unión, representa la unión, representa la integración, representa el trabajo multidisciplinar, potencia el valor del territorio, pero hacia un desarrollo sostenible, como bien habéis explicado. En vuestras tres intervenciones habéis dicho muchísimas cosas y no me voy a repetir, porque estoy de acuerdo con todo lo que os he escuchado y cómo hemos sido capaces de ver, porque yo también el año pasado viví la experiencia en Avizanda y también me enamoró. El generar experiencias que enamoren es la clave para conectar con mercados y con clientes. Hemos hablado mucho de agroalimentación, pero somos territorio, somos emociones, somos experiencias y eso genera turismo y genera visitas profesionales para visitar a un productor. El turismo no solo es vacaciones, sino yo considero los viajes profesionales como una forma de atraer también personas al territorio que nos conocen, que disfrutan de nuestra gastronomía, de nuestra cultura. Son iniciativas muy originales, que sois capaces de, o somos capaces de conjugar aspectos que gustan a todos. Es decir, hay para todos los gustos. Así que, bueno, no nos vamos a repetir más. Sí que me gusta resaltar que la promoción agroalimentaria, y por eso Aragón Alimentos Nobles, desde la Dirección General que yo represento, apoya esta iniciativa. La promoción agroalimentaria es muy necesaria y estábamos hablándolo antes de comenzar esta rueda de prensa. Tenemos que ir todos a una, construir marca Aragón alrededor de nuestros pilares estratégicos, el turismo, el patrimonio agroalimentario, gastronomía, evidentemente cultura, tradiciones, todo forma parte de lo mismo. Marca Aragón, marca España. Estamos en un entorno y en un país privilegiado, somos la envidia de muchos. Nos lo tenemos que creer y poner en valor cada uno en la parte que le toca, en nuestro caso desde la institución, desde el Gobierno de Aragón y desde Aragón Alimentos, poniendo en valor el patrimonio agroalimentario y dando cobertura y dando visibilidad o apoyando este tipo de iniciativas, que a mí lo que más me gusta de verdad es que estemos todos aquí en esta mesa, que seamos capaces de aunar esfuerzos y de crear productos que gusten a un amplio abanico de clientes consumidores para poner en valor lo nuestro, porque tenemos que poner en valor lo que sabemos hacer. Sabemos hacer muchísimas cosas. El mercado agroalimentario o la representación de todos estos profesionales que van a ir allí con lo mejor de sus casas me parece una muestra interesante para todos estos visitantes que vamos a ser capaces de atraer. Si lo hacemos bien, les enamoraremos, probarán nuestros productos, visitarán el restaurante y cuando vuelvan a sus ubicaciones, si lo hemos hecho bien, sabrán dónde conseguir nuestros productos. Estamos aquí en una de las bodegas representativas de la denominación de origen Somontano. El marketing del vino, no hace falta que os explique lo avanzado que es, y así tenemos que trabajar con todos los representantes de la industria y de la comercialización agroalimentaria. Si somos capaces de atraer visitantes que disfrutan de una experiencia positiva en nuestro territorio con todo lo que les estamos ofreciendo, les tendremos que facilitar también el que nos puedan recomendar, prescribir, volver a comprar, que nos encuentren, que la experiencia continúe. Así que eso requiere esfuerzo por parte de todos y por eso estamos aquí. Muchas gracias, espero poder acompañaros también y poder vivir la experiencia todos juntos y ojalá tuviéramos iniciativas que fueran capaces de poner en valor absolutamente todo lo que tenemos en Aragón.
porque nos hacen falta experiencias y que las podamos apoyar con la colaboración público-privada. Y resalto la presencia de empresas que con vuestras marcas y vuestra aportación pues contribuís también, del sector público y sector privado, pues apoyando iniciativas que a todos creo que nos deben motivar para seguir integrando y construyendo marca juntos. Y nada más. Muchas gracias y hasta pronto.